Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Verónica Fuentes y yo trabajo en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT. Mi papel aquí hoy es el de moderar esta mesa que se llama Ciencia para la Democracia y en el que se va a presentar uno de los proyectos estrella de la casa, que es la Oficina C. Por dar unas pequeñas pinceladas antes de empezar con las preguntas, quiero contar que la Oficina C lo que hace es proporcionar al Congreso de los Diputados evidencia científica sobre temas de interés y además fomentar el diálogo entre la comunidad científica y los diputados y las diputadas. Y lo que es más importante, contribuye a la toma de decisiones informadas en el conocimiento científico, lo cual, a nuestro entender, pues es fundamental para vivir en democracia. Es un proyecto relativamente nuevo, se constituye en 2021 y es un canal que complementa a otros mecanismos de interacción entre ciencia y política. Está compuesta por un equipo de la FECIT que lidera Ana Elorza. Hola, Ana. Hola. Ana es la directora de proyectos estratégicos y que cuenta con 4 técnicos. 2 de ellos van a estar hoy con nosotros de ponentes. Uno es José Luis Roscales. Hola, José. Y José llegó a la FECIT después de más de 10 años de carrera investigadora en el CSIC y en otras instituciones, sobre todo en torno a la contaminación química y sus efectos. Y luego Cris, está formada en comunicación y en diplomacia científica, nada más y nada menos que en Reino Unido, Italia y Alemania. Y bueno, desde el Congreso, la iniciativa se coordina, y esto lo leo para decirlo bien. Se coordina desde la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y su director y letrado de las Cortes pues nos acompaña hoy, que es Pedro Peña. Hola, Pedro. Lo has dicho estupendamente. Gracias. Si no lo hubieras leído, lo hubieras dicho bien igual. Prefiero siempre leer los cargos, hay que leerlos. Antes de empezar con las preguntas, Margarita me ha recordado que luego al terminar, allá a la salida podemos tomar un jabón y vino. Jabón no, jamón mejor. Pero no es obligatorio, es opcional si queréis quedaros y luego habrá más tiempo pues, para hablar y para las preguntas. Entonces, bueno, empezando por un poco entender, ¿no? Porque cuando se habla de ciencia para la democracia, pues a lo mejor es un concepto puede ser como muy ambicioso, ¿no? Vamos a entender de qué hablamos cuando nos referimos a este conocimiento científico en el Congreso y por qué es tan relevante para nuestra sociedad. Ana, ¿a qué nos referimos con ciencia para la democracia? Bueno, ciencia para la democracia es digamos, algo que se está empezando a acuñar. Nosotros lo que nos inspira tremendamente en la Oficina C es intentar generar una inteligencia en el Congreso colectiva junto con la academia y la comunidad científica. Nosotros lo que queremos es que la tarea parlamentaria se apoye y use y converse con toda esa capacidad que tiene el sistema español también, público, de las universidades, de los centros de investigación, y que esas relaciones entre científicos y diputados, diputadas, los asesores, los letrados y la gente que trabaja en el Congreso esté institucionalizada y sea fluida. Y pensamos que eso es necesario porque tú hoy en día te enfrentas a retos que son complejos y que necesitan, por tanto, una sofisticación en la manera de abordarlos. No puedes abordarlos desde una única disciplina o desde una única profesión o sin tener en cuenta quizás pues, daños colaterales, de manera que necesitas fomentar y estructurar esas conversaciones. Eso es lo que intenta hacer la Oficina C, que os contaremos luego cómo, pero esa es la inspiración que tenemos. Eso lo que hace también es fortalecer las políticas públicas y la tarea parlamentaria y por tanto la institución del Parlamento y por tanto nuestra democracia. Pedro, justo con lo que decía Ana, ¿por qué es tan importante que hoy para nuestros diputados y diputadas algo así? Para mí es muy importante. Empiezo con una valoración personal. Yo no conocía la Oficina C hasta hace un año. Me nombraron director de estudios y pasé a corresponsabilizarme de la coordinación de la oficina. Y fue un descubrimiento, algo bueno dentro de las cosas menos buenas que creo que hay en el Congreso y en las Cortes Generales en España. Y me pareció
algo que era difícil justificar que no hubiera existido antes. O sea, me sorprendió que fuera de 2021. O sea, que a la vez, primero, me dije, esto tiene sentido y es interesante y valioso frente a muchas cosas que se siguen haciendo como reminiscencias, como inercia, como reiteración de trabajos que probablemente en 2024 o 2025 no tienen sentido. O sea, esto es interesante. Y luego, qué raro que no estuviera ya funcionando desde hace más tiempo. Y dicho esto, o sea, mi experiencia... Bueno, y desde entonces todo ha ido a mejor. O sea, realmente todo ha ido a mejor. Es un buen resumen. Y creo... Es un buen resumen. Todo ha ido mejor. Veo que quieres pasar la palabra, pero déjame que diga, bueno, que responda ya a tu pregunta. Todo ha ido mejor y creo realmente que la oficina es de las cosas mejores que tenemos en el Congreso. En el Senado no lo tiene. No, a lo mejor lo acaban de tener, no es un tema de comparación, pero es del Congreso, o sea, no es la oficina de la ciencia de las Cortes Generales, es del Congreso. Y en España el Parlamento son las Cortes Generales, son el Congreso y el Senado. Y ha ido a mejor, o sea, realmente con Ana, con el equipo, con Chris, con José, con Sofi, con Maite, con Rudy, que estaba, bueno, y con más gente. A lo mejor me dejó alguien, el trabajo es muy grato y es muy reconfortante y a mí y a mis colegas en estudios nos ayuda y nos enseña y nos aporta una nueva dimensión a nuestro trabajo, y creemos que vamos consiguiendo algunas cosas. ¿Algunas cosas en qué? En los tres objetivos que tenemos, ¿no? El primero es poner al alcance de los diputados el acceso al conocimiento científico, que pueden tenerlo de otras vías, en fin, cualquiera puede, considerando a la biblioteca, por internet, hablando con periodistas especializados, preguntando a los asesores, pero saben que en la Oficina de la Ciencia y Tecnología del Congreso pueden tener acceso al conocimiento científico. El segundo, la inclusión de la perspectiva científica, de la dimensión científica, dentro de lo que es la reflexión y el debate sobre política. O sea, que cuando se hace política hay que tener en cuenta la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión cultural, la dimensión estratégica y la científica también. Meter la dimensión científica dentro del conjunto de la reflexión política. Y por último, ser un enlace entre la comunidad científica, que es la parte de la sociedad civil, o la parte de los profesionales, o la parte del sistema de conocimiento que hay en España, ¿no? Y la política, la comunidad política centrada en el Congreso de los Diputados. Hasta los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas, nosotros tratamos de ser un enlace entre la comunidad científica y los diputados. Muy interesante. Para la gente que nos escucha, también me gustaría un poco aterrizar en vuestro trabajo diario, ¿no? ¿Por qué ciencia y congreso necesitan un interlocutor como vosotros? Pues bueno, yo para poder responder a esa pregunta y recogiendo un poco lo que han dicho mis compañeros, como ya han mencionado, somos 3 técnicos de evidencia científica ahora mismo en la Oficina de Ciencia y Tecnología, Sofía Otero, Maite Iriondo y yo, y básicamente nuestra principal función como técnicos de evidencia es conseguir elaborar una serie de informes que de alguna manera recogen el estado del arte, el conocimiento en torno a un tema concreto que nos propone o selecciona la Mesa del Congreso de los Diputados. Esta síntesis lo que tiene que reflejar es un poco lo que sabemos, pero también lo que no sabemos, es decir, esas lagunas, y dónde hay consensos y dónde hay disensos. Esa es como un poco la punta de lanza de nuestro trabajo, de los técnicos. ¿Por qué? Me preguntabas, ¿por qué y cómo? Pues el por qué y cómo, pues desde esta perspectiva técnica, el por qué yo creo que obedece pues a entender un poco la complejidad de la ciencia como tal. O sea, estamos hablando, se tiende a pensar que la ciencia es un sistema quizá que solo da respuestas o como de verdades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando realmente quizás es más un sistema o el mejor sistema que tenemos para gestionar la incertidumbre, por decirlo de alguna manera, para verlo desde el otro lado. Entonces, existen grados de evidencia muy distintos que nosotros, con nuestros backgrounds científicos que tenemos, podemos valorar. Por poneros un ejemplo muy concreto,
En calidad del aire podíamos ver que algunos contaminantes que tenemos aquí en Madrid, por ejemplo, se relacionaban con algunas enfermedades que sufría la población, mientras que para otros contaminantes se había podido establecer una relación causa-efecto. Pues eso lleva detrás distintos diseños experimentales, un trabajo estadístico distinto, y nosotros ahí podemos entrar a presentar distintos niveles de evidencia. A veces los niveles de evidencia distintos o la incertidumbre tiene que ver con que no se sabe suficiente aún sobre un tema, ¿no? Y la ciencia quizá está generando aún más, como decía al principio, preguntas que respuestas, como ha pasado en un tema que ha estado recientemente, que lo hemos terminado justo el año pasado, que es inteligencia artificial y educación, que lo llevó mi compañera Sofía Otero, en el que veíamos pues, que quizá todavía no habíamos llegado a un nivel de madurez científico en algunas respuestas que perseguíamos. Y esto no es necesariamente algo malo, sino que precisamente invita a generar un debate en torno a esos temas, a ser precavidos en torno a ellos y un poco intentar empezar a entenderlos de una forma lo más flexible posible, porque aún no sabemos ciertas cosas. Y esta incertidumbre, ya por cerrarlo, también puede tener que ver con que existan ideas preconcebidas a nivel social o temas que pueden estar estigmatizados. Se me ocurre en ese sentido, cuando trabajamos en prevención del suicidio, se tiende a pensar que es un tema sobre el que no hay nada que hacer o que pertenece al ámbito de la decisión personal, cuando realmente vimos que no, que hay conocimiento científico que está disponible. Entonces, esta complejidad, además, es dinámica. Con esto lo que quiero decir es que al año se publican, no sé, más de 3 millones de artículos científicos, está cambiando todo el rato, ¿no? Es algo que está en constante evolución y, además, para más INRI hay que contextualizarla a nivel español, es decir, por ejemplo, una cosa que es como muy evidente, yo creo, para todos. Las condiciones bioclimáticas de España ofrecen unas características de cara a hablar de energías renovables o de cara a posibles enfermedades emergentes que estén llegando, por ejemplo, pues de zonas más cálidas, que son completamente distintas a las que puede enfrentarse Noruega. Por lo tanto, una oficina en Noruega como la nuestra y nosotros plantearemos informes muy distintos respecto a estos dos temas que estamos diciendo. Y esto es un poco, para mí, el por qué necesitamos elaborar este tipo de informes que en un momento dado intenta sintetizar todas esas visiones que, además, como decía Pedro, miramos desde muchos sitios. Es decir, un problema científico no tiene una sola dirección. Tú, por ejemplo, cuando pensamos en el COVID era un problema vírico, pero también es un problema desde una perspectiva psicológica, económica, social. Entonces intentamos ver todas esas visiones. Y el cómo, y ahí ya no voy a entrar mucho porque creo que lo iremos contando durante la conversación, pues para poder llevar a cabo este producto lo que tenemos es una metodología muy concreta que hemos desarrollado entre toda la oficina y que los técnicos seguimos a rajatabla durante el proceso de elaboración de los informes para poder generar este producto pues un poco integrador, que ofrezca todas las visiones y los contenidos a los que me refería. Sí, luego hablaremos de ello, que es muchísimo más que traducir, ¿no? Lo que hacéis vosotros. Sí, es más facilitar, ¿no? Casi que conectar, sí. Pero, sí. Oye, Cris, él ha hablado de 3 técnicos de evidencia, y en tu caso. Estoy yo, que soy la técnica de conexión con la comunidad científica y con la sociedad. José ha hablado un poco de una parte de la estrategia de Oficina C, que es una parte a lo mejor más técnica, más formal, que es la elaboración de esos informes de evidencia, pero de forma totalmente complementaria hay otra estrategia que lo que quiere acercar es estas dos comunidades, servir de enlace, como había dicho Pedro antes, porque ahora mismo sí que hay una brecha entre estas comunidades y a lo mejor el entendimiento y la confianza mutua no es tan grande. Y a lo mejor se puede pensar que es más por parte de la comunidad política el conocimiento de la comunidad científica, pero desde la Oficina C nos hemos dado cuenta que a veces el desconocimiento es más grande por parte de la comunidad científica, en nuestro caso particular de las funciones o los intríngulis del Congreso de los Diputados. Y por eso hemos diseñado diferentes actividades informales que las llamamos de conexión, y una de ellas es el programa de emparejamiento, que me gustaría contarle un poquito. Sí, claro. En este programa de emparejamiento lo que hacemos es seleccionar a 10 investigadores e investigadoras a través de una convocatoria pública, y lo que buscamos es que estos 10 investigadores e investigadoras participen en un programa de 3 días. Les llevamos al Congreso de los Diputados y les emparejamos, por eso el nombre del programa, con un diputado o diputada y también con letrados de las Cortes que han participado en alguna edición ya. Y lo que buscamos es que durante esos 3 días sigan un poco la jornada laboral de ese diputado o diputada y conozcan de primera mano lo que es la tarea parlamentaria. Y creemos que esto lo que hace es conectar ambas comunidades de una forma muy humana, generar confianza, generar entendimiento mutuo. Y pues por daros un ejemplo, siempre hacemos encuesta de satisfacción antes y después del programa. Antes del programa, en las 3 ediciones han participado ya 30 investigadores y menos del 30% manifestaba tener un conocimiento alto o muy alto de cómo funcionaba el Congreso.
y al finalizar el programa más del 75%. Para nosotros esto es muy importante porque creemos que lo que hace es generar un caldo de cultivo que fomenta esa conexión entre ciencia y políticas públicas, que es al final a donde vamos desde la oficina C, a generar ese ecosistema en el que estos dos mundos se entiendan cada vez mejor. Así que eso sería la parte que hago yo más informal. Hombre, pero es una experiencia, ¿no?, muy bonita. Hablamos sí, de ciencia así como algo como súper abstracto, pero me gustaría también concretar un poco, Ana. ¿Qué tipo de temas trabajáis en la oficina C? Bueno, yo, fíjate que daría un pasito atrás y te diría, ¿qué tema no tiene ciencia? Es que da igual de lo que hablemos, da igual el tema que abordemos. Yo charlaba una vez con un grupo de personas que estaban tratando el tema del fracaso, por ejemplo. Es que casi cualquier tema que tú quieras analizar con un poco de seriedad y rigor necesita una mirada 360, que es un poco lo que contaba José, una mirada que incluya distintas disciplinas, distintos profesionales, que aúne esas lagunas, esas incertidumbres, también esos consensos que pueda tener ¿no?, el conocimiento entre varios actores, que a veces ese conocimiento también se recaba desde, por ejemplo, las instituciones públicas o se recaba desde las instituciones de sociedad civil que están trabajando mano a mano en temas y tienen un conocimiento experto tremendo, o desde las propias asociaciones de pacientes, por ejemplo, con las que se trabaja para desarrollar fármacos. Es que y ese ecosistema, digamos, de actores que te ayuda a tener el conocimiento con esa mirada 360, en realidad sirve para cualquier tema. Nosotros hemos tratado temas que aparentemente son muy científicos, pero que luego se demuestran muy sociales. Hemos tratado temas que no se explican, y por ejemplo hablaba José de calidad del aire. Pues calidad del aire, decíamos, ¿no? Pues es que se sabe todo, se sabe la tecnología que hay que utilizar, se sabe lo que contamina, lo que mata, el número de muertes, pero lo que no sabemos es cómo gestionar el comportamiento de las personas, por ejemplo, para autoprotección ante un fenómeno que está sucediendo, ¿no? Es decir, que como entran ciencias sociales y humanas, entran ciencias naturales, pues al final casi cualquier tema puede ser abordado por la oficina C. Es verdad que para nosotros es más difícil cuanto más sociales, porque las ciencias sociales implican todavía más incertidumbre. Pero en realidad casi todos los temas tienen esa mirada también social, aunque venga de un lado aparentemente muy técnico. Os pongo el ejemplo de neurotecnologías, que es un tema que hemos tratado en el Congreso, y las neurotecnologías no se comprenden sin los neuroderechos y sin esa discusión en paralelo ética sobre estas tecnologías que pueden cambiar en el esquema organizativo de la sociedad. Y se ha llevado, científicos que están trabajando en esto, se lo están llevando a ver cómo se modifican las cartas de Naciones Unidas. Quiero decirte que no es una cosa que se restrinja solo a nivel nacional, que es un poco lo que decía José. Esto es pertinente a nivel local, a nivel nacional, pero también a nivel supranacional. La Unión Europea cuenta con una oficina en el Parlamento Europeo. Y Naciones Unidas tiene un consejo de científicos que está trabajando de la mano del Secretario General de Naciones Unidas. Es decir, que tú necesitas tener ese conocimiento inserto en casi cualquier estructura de la que vamos a hablar, en casi cualquier tema. ¿Y hay algunos criterios que utilizáis para la hora de seleccionar? Sí, nosotros intentamos que los temas en los que trabajamos en el Congreso, por aterrizar un poco también a nuestro ámbito de trabajo, pues sean temas que tengan un alcance determinado, que podamos tratar, porque os podéis imaginar que lo que no podríamos hacer en un informe es hablar del cambio climático en general. Necesitamos que el tema esté enfocado a algo concreto, a una preocupación concreta. Queremos que sea relevante en el Congreso, queremos que también sea relevante en sociedad, que genere un debate en la sociedad, porque nos retroalimentamos también. FECIT, nuestra fundación, trabaja también de la mano de profesionales en el periodismo científico, como es Vero, que trabaja en la agencia SINC, de otros profesionales que están haciendo también asesoramiento científico también en los medios de comunicación, como SMC y otros actores que también nos ayudan a generar ese debate, a luchar contra la desinformación, y eso para nosotros también es un criterio, que ese tema tenga esa relevancia. Por supuesto tiene que tener evidencia científica que lo respalde. Yo me he preguntado muchas veces, y lo hemos discutido entre nosotros, si nos hubiera tocado oficina C un COVID sin saber qué estaba pasando en ese momento, ¿hubiéramos sido capaces de abordar ese tema? Pues probablemente porque éramos jóvenes en ese momento y porque no había evidencia científica. No sé si nos hubiéramos atrevido a hacer una nota de COVID, porque realmente tienes que tener también la valentía de decir, de esto no se sabe, no se sabe, no se sabe, no se sabe, ¿no?
no hubiéramos tenido quizás material suficiente, quiero decirte. O sea, que nosotros necesitamos cumplir una serie de criterios que nos ayuden. Y esa mirada un poco de medio y largo plazo, que es un criterio que hemos tenido en la oficina, pero que quizás cambie ahora porque estamos trabajando con la Secretaría General, los letrados, con la mesa, ver nuevas maneras en las que la mesa pueda pegar los temas más a su actualidad del día a día. Estamos un poco en esa conversación también. Pero ahora mismo nuestra mirada es más de medio y largo plazo. Que también es falso, porque el futuro está aquí. Tú dices este tema de medio y largo plazo y sacan un PERTE de hidrógeno en los 2 días. Y haces o sea, en el fondo te va comiendo también tu propia actualidad. La mesa, si me lo perdonas, yo creo que todos sabéis lo que es la mesa del Congreso, pero lo que Ana quiere decir con la mesa es los políticos, los parlamentarios, que sean los diputados los que elijan los temas. ¿Y quién gobierna el Congreso de los Diputados? La mesa, que es un organismo de 9 personas, seguro que esto lo conocéis. Y el siguiente paso donde estamos ahora es que sean los portavoces de los grupos parlamentarios, o sea que es un grupo, es un órgano que tiene mayor representatividad aún porque incluye a los 9 grupos que ahora están funcionando en el Congreso. O sea, lo que decimos es que sean los diputados los que elijan los temas y también los que den el paso de proponernos ellos los temas que quieren. Perdón, no lo he dicho yo. No, pero parece que lo sé todo, pero que yo me acabo de enterar hace 3 años. Lo que pasa que ya lo hemos normalizado. ¿Cómo que no? Efectivamente, la mesa es el órgano político que controla la Cámara, pero que está conformado por los grupos. Esto lo saben todos los presentes, pero bueno, es una... por si acaso. Por si acaso. Sí. Pedro, ya que se empezó un poco con el tema de la elección, yo tengo muchas preguntas sobre cómo llegan los temas al Congreso. Es decir, ¿qué preocupa especialmente? Si crees que hay algún tema que ha preocupado por encima de otro. Como trabajamos nosotros, que me parece que es la manera de aterrizarlo. Nosotros lo que hacemos en la Oficina C es proponer a la mesa, que es el órgano que va a decidir sobre qué temas se van a hacer los informes C, que han sido 4 en el pasado y este año van a ser 3, lo que hacemos es proponerles los temas. Y el proceso de propuesta pues es arduo. Sí. Casi cuéntalo tú, Ana, que te lo sabes mucho mejor. O sea, preguntamos a la comunidad científica, preguntamos a la sociedad civil a través de una consulta pública, lo seleccionamos. Cuéntalo, tú lo sabes mejor. Esto es un tema que nosotros estamos trabajando también con bastante intensidad, mis compañeros ahora lo van a contar. Nosotros lo que hacemos es intentamos hacer un mapeo de tendencias de lo que está sucediendo y tenemos un consejo asesor en la oficina que refleja toda la ciencia pública potente desde España. Quiero decir también que la Oficina C es, para mí también, entre comillas, igual aquí el letrado me dice que no, un lobby público, es llevar conocimiento público para lo público. Porque es que al final, eso que parece tan evidente no está pasando en el Congreso, porque los lobbies que tienen influencia sobre y hablan con los grupos parlamentarios y con los políticos son más bien privados y nosotros no teníamos una canalización tan establecida. Entonces, para mí la Oficina C también sirve un poco de canuto, de llegar y de ser capaces de traer lo que en las universidades y en los centros de investigación están mirando como tendencias importantes para la sociedad. Entonces, recogemos eso de la comunidad científica por un lado, hemos abierto una consulta pública que estamos encantados porque incluso se nos ha integrado en el plan de Parlamento Abierto que se acaba de publicar como, digamos, una parte del Congreso innovadora. Y hemos hecho una consulta pública que ahora os contarán bien y luego también pues nosotros mismos estamos trabajando y mirando y estudiando documentos del JRC en la Comisión Europea, de otros países, la red EPTA, estamos conectados en una red internacional con 25 oficinas. Esa gente está trabajando temas también que algunos nos interesan o al menos en la contextualización que hacen. Hoy José justamente, teníamos una reunión esta mañana y miraba en el último año 24 y en el 25 200 y pico temas distintos de los tratados anteriormente están siendo trabajados por esas oficinas. Para nosotros esa información es muy importante también porque tú ves las tendencias de lo que está pasando y de todo eso hacemos una pequeña propuesta, no más de 20 temas para no abrumar, porque no puedes pasar 250 temas a los diputados y diputadas de la mesa, pero 15, 20 y de ahí ellos seleccionan en qué va a trabajar la oficina al año siguiente. Esa es la manera en la que estamos trabajando ahora, pero como digo, estamos también pensando en nuevas maneras de involucrar a la mesa, pues igual sin que estén con nuestras propuestas preconcebidas, igual algo que ellos estén trabajando en sus comisiones, que les interese, dudas concretas sobre temas. Eso es lo que queremos también ver, para tener más capacidad reactiva, yo creo. Hasta ahora ha sido todo un poco, ¿no?, a más largo, medio largo plazo.
Pedro, pero ¿no ha habido así algún tema que creas que ha interesado más que otro? Que ha preocupado, digamos. Es que todos, o sea, yo diría, yo desafiaría a los presentes a que nos dijeran un tema que no está en la lista de los 100 a lo mejor que consideramos como relevantes. Sí, o sea, yo creo que se ha hablado de desinformación, se ha hablado de deforestación, se ha hablado de gestión de zonas costeras, se ha hablado de prevención activa del suicidio, se plantean temas de obesidad, se plantean temas de neurociencia, de cáncer, de ciberseguridad, inteligencia artificial. O sea, es muy variado. No, sí, exacto. El problema no está en los temas, está de nuevo en poder integrar, que este es un trabajo que lleva tiempo, poder integrar la dimensión científica realmente dentro de la discusión política. Pero no es un problema que afecte solo a la ciencia. O sea, desde mi punto de vista hay cosas que hay que mejorar y que hay que cambiar, y en algunos sentidos creo que hay que cambiar radicalmente en la manera en la que funciona el Parlamento y el Congreso en España y en otros países, pero en España desde luego. Habréis leído sobre la crisis del Parlamento y sobre las insuficiencias y los problemas que tiene la institución en este siglo, que bueno, sobre la crisis del Parlamento se lleva escribiendo decenas de años. Pero si uno atiende a las funciones que tiene, lo ve, que el Parlamento ¿qué hace? Hace leyes, controla al gobierno, aprueba presupuestos y representa a la comunidad política. Es la instancia superior, es donde reside la soberanía nacional, y es la expresión de la voluntad del pueblo español, que es el titular de la soberanía. Y si uno se pregunta, ¿nos representa realmente? Y sobre esto he escrito una barbaridad de cosas, y hay mucha gente que cuestiona la representatividad con buenos argumentos. Se legisla bien. Bueno, últimamente se legisla muy poco, porque se aprueban muy pocas leyes. Se aprueban muy pocas leyes y hay muy poco debate legislativo. Ahí se legisla básicamente con decretos leyes que se convalidan o no y luego se desarrollan como leyes en escasas ocasiones. O sea que el debate también legisla. El Parlamento aprueba leyes, se debaten las leyes. Ahí realmente se entra a fondo en la discusión de los problemas. ¿Se controla al gobierno o es el gobierno el que controla a través de los grupos que le apoyan más bien al Parlamento? Y el Parlamento ¿se aprueban los presupuestos? Bueno, ¿se aprueban o no se aprueban? Y si no se aprueban, pues se prorrogan. Quiero decir que, entonces, ¿qué hace la Oficina de la Ciencia? Para no extenderme en introducir calidad en el debate. Yo creo introducir calidad, introducir una perspectiva de rigor que tiene que ser considerada, donde hay pluralidad de opiniones, porque la ciencia, tú lo has dicho antes, no te dan todos los... ¿Y cómo se previene activamente el suicidio? Pues mire, hay esta estrategia, hay esto. Entonces vas introduciendo conocimiento, trabajo, rigor, reflexión, datos. Si metes eso en el sistema, lo estás alimentando. O sea, a un sistema que va decayendo, donde no hay debate, donde no se discute, donde funciona a base de eslogans o de consignas o de inmediatez. Yo creo que eso lo haces desde la ciencia, pero también lo puedes hacer desde el derecho y lo puedes hacer desde la sociología. Yo creo que esa es una función importante que tiene que cumplir la oficina, y creo que de alguna manera, y lo vemos en la respuesta, porque cuando a los parlamentarios vas con unos informes y vas con unos expertos y haces unos resúmenes e invitas a unas discusiones y tal, claro, la gente no es tonta. O sea, los diputados dicen, oye, aquí estamos hablando, o sea, esto es tema serio, ¿no? Y aquí ha venido gente que sabe, y vamos a intentar subir el nivel, y vamos a intentar bajar el ruido, y vamos a intentar leer para aprender, y luego contamos nuestras cosas y defendemos nuestras posiciones. La minería, que lo hemos tratado de hacer. Pues hay quien le gusta más la minería y que hay que potenciarla, y quien no, porque le gusta más
la protección del medio ambiente y todo. Bueno, muy bien, pero se debate sobre eso con evidencia. O sea, que yo creo que el elevar el nivel e introducir calidad en la discusión me parece que es algo a lo que contribuye la Oficina de la Ciencia. José, y desde el lado del técnico de evidencia, ¿no? Cuéntanos un poco algún caso en concreto, algún tema que hayáis tratado de los últimos, a lo mejor, que han sido especialmente, a lo mejor, ¿no? Casi hemos mencionado de una manera u otra, habéis ido ya mencionando todos los temas que hemos trabajado. A mí me gusta pensar respecto a los temas que básicamente, aunque son muy diferentes entre ellos, lo que siempre creo que tienen en común es que se engloban dentro, pues eso, de grandes fuerzas o de grandes áreas que en el fondo lo que están modificando es la forma en la que vivimos. Y con la forma en la que vivimos me refiero a la forma en la que nos informamos, en la forma en la que nos relacionamos socialmente, cómo es nuestra salud, todos los aspectos que se nos puedan ocurrir. Ana mencionaba antes el Centro Común de Investigación Europea de la Comisión Europea, el JRC por sus siglas en inglés, y precisamente ellos agrupan las grandes áreas temáticas que van a modificar esta forma en la que vivimos y que requieren de una acción legislativa informada por la evidencia científica, pues en áreas que creo que son muy evidentes para todos y que son temas que hemos trabajado, ¿no? Y ahí te contesto directamente. Por ejemplo, un área como muy identificada es el aceleramiento tecnológico y la hiperconectividad. ¿Qué temas ha trabajado la oficina que estén relacionados con esto? Pues la influencia o cómo interacciona la inteligencia artificial con la salud, en el ámbito de la salud, también con la educación. Pero hay muchos temas que realmente no podemos englobar a una sola esfera de estas de cambio, como por ejemplo, se me ocurre desinformación. Está relacionado con la hiperconectividad, pero también está relacionado con el nuevo paradigma de seguridad, que es otra de estas grandes esferas que está cambiando, y con los nuevos sistemas de gobernanza, donde también entraría ciberseguridad. Y podemos elevar el concepto de seguridad, y hablaba antes Pedro de la minería, a la seguridad económica, y cuando hablamos de seguridad económica y de lo que estamos hablando es de tu poder, que tu país se sostenga o acceda a los recursos que necesita para seguir avanzando. Entonces hablamos del acceso a materiales críticos, a chips, que es también un tema, por ejemplo, que hemos trabajado, ¿no? Desde la oficina. Y desde ahí puedes ir vinculando un montón de temas. Otra área súper clara para nosotros es pues, todo lo que tiene que ver con cambio climático y la degradación ambiental. Se han trabajado temas pues, como incendios forestales, la gestión sostenible de las costas, calidad del aire, pero calidad del aire nos lleva a un tema que quizá también es salud, que son nuevos desafíos en salud, que es otra de estas grandes áreas o de estos grandes tendencias que están modificándose, donde se ha trabajado, pues se han dicho neurotecnologías, enfermedades neurodegenerativas, pero también nuevas terapias contra el cáncer, prevención activa del suicidio. Al final podemos ir como haciendo una cascada de áreas distintas de estas grandes fuerzas impulsoras, que también están cambios demográficos, inmigración, que las puedes ir relacionando todas y van saliendo todos nuestros temas que están totalmente abiertos estos informes y disponibles en nuestra web, por lo cual pues os invito a todas y a todos a que los consultéis cuando queráis, porque es un producto público. Y dicho así, parece que los técnicos de evidencia, Sofía, pero está aquí mi compañera también, nos podríamos convertir como en el perfecto cuñado para cualquier cena vuestra de Navidades, porque podemos hablar de cualquier cosa sin ser nosotros expertos de nada, porque esa es nuestra característica. Como los nosotros no somos expertos de lo que trabajamos. La forma de evitar esto y trabajar con rigor es lo que decíamos al principio, es un poco nuestra metodología. Nosotros cuando nos enfrentamos a un informe, cada técnico lidera un tema, se va a encargar de forma única, no única, porque nos revisamos unos a otros constantemente durante el proceso de elaboración, pero cada uno lidera un tema. Y entonces lo que hacemos es una revisión bibliográfica súper exhaustiva que no solo abarca artículos científicos, también tenemos que leer sobre qué están haciendo otros países, cómo es la política pública en otros lugares, qué preguntas está haciendo la Unión Europea, qué preguntas está haciendo el Congreso de los Diputados y qué preguntas está haciendo la gente en los medios de comunicación, ¿no? O sea, intentamos atender a todas esas esferas y a la vez, como ese conocimiento, contaba al principio, esa complejidad, esa incertidumbre es inalcanzable, lo que hacemos durante ese proceso es ir entrevistando o ir consultando a personas expertas, entre 20 y 40, depende del tema hasta ahora. Entonces, a través de esas entrevistas con grandes científicos del área en la que estamos hablando, a veces de personas expertas que no tienen por qué pertenecer al mundo académico, también han estado, pues ellos son los que de alguna manera te orientan y te acercan a ese conocimiento que es un poco intangible, que tiene más que ver con, en este tema esto es lo más importante, esto es lo que se espera, esto está desarrollado pero no se puede aplicar aún por otros motivos que igual tú no estás entendiendo en la lectura, y son ellos los que nos permiten navegar a través de este conocimiento. Realmente ellos son las estrellas de los informes y nosotros lo que intentamos integrar es pues todas las visiones que podemos, es decir, hablamos con un sociólogo, hablamos con alguien del mundo jurídico, hablamos con economistas de un mismo tema siempre,
Y esto es un poco también la fortaleza de la oficina. Y el tema, nosotros tardamos en desarrollarlo varios meses, y lo que os puedo decir es que llega un poco a obsesionarte. Es lo que te iba a preguntar, digo, entiendo que esta carga que es abismal de trabajo, que ¿cuánto más o menos? ¿Cuántos meses? Para que ellos hagan la idea. Para tener no es algo cerrado. un informe como terminado pero no producido, es decir, todavía no del todo tal, pero 5 meses, 6 meses. ¿Soñáis mínimo. con ellos? Sí, al final es un tema que te llevas a las conversaciones en tu casa. Sí, o sea, lo tienes en la cabeza, tú oyes la radio, lees el periódico y parece que solo detectas noticias de ese tema o que se pueden relacionar con ese tema. Es un poco... Nosotros tenemos el lema de hay que vivirlo en la oficina, que cada tema lo vivimos porque al final pues es inevitable cuando piensas en el suicidio y estás trabajando en ese tema que tú reflexiones sobre tu propia muerte, o si estás trabajando en el tema de terapias contra el cáncer, que tú te plantes si tu estado de salud es el adecuado o estás y ese año haciendo. te haces unas 300 pruebas más o menos. Sí, todo efectivamente. tipo. Pasas por la colonoscopia, la endoscopia, porque piensas que claro, que cómo no has estado ahí, que esto es así. Esto nos pasa y nos pasa a todos. O sea, entonces... Es lo que me iba a imaginar, digo, un periodista le puede pasar y tardamos horas a lo mejor en hacer un tema, vosotros meses, que no me lo puedo imaginar. Yo, Vero, me voy a colar aquí un momento porque es que lo que sí que quiero defender es que esto es un proceso intelectual durísimo, que ellos durante estos años han aprendido a hacer y han liderado esos informes, y es una nueva profesión. Es que realmente ellos han abierto una nueva profesión en nuestro país, porque no es el trabajo de un periodista, como tú muy bien conoces, científico, no es tampoco el trabajo que hace un científico al uso, que puede hacer divulgación científica o cultura científica pues para llegar a determinados colectivos, despertar de vocaciones. Esto es un trabajo que tú requiere desde el día 1 que tú puedas trasladar y comprender a la comunidad científica en un tema del que tú no eres experto, porque todos son doctores, o todos somos doctores, pero no de ese tema, y tienes que ser capaz de entenderles, de trasladarlo, de escribirlo con rigurosidad, para que los diputados y diputadas lo entiendan. Entonces es un trabajo muy especial y muy distinto. Y nosotros hemos sufrido, porque tú te entrevistas con gente de la comunidad científica. Yo recuerdo, José y yo, el informe de ciberseguridad que lideró José, que yo le acompañaba en ese momento, y os prometo que es que tuvimos una reunión de 1 hora con una persona humana que yo no entendí nada de lo que estaba diciendo durante 1 hora, porque te hablan en siglas, porque es un tema que te llega muy lejos de tu disciplina, porque... Y yo todo el rato pensaba, madre mía, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque es que tenemos que ser capaces de entender a esta persona y al resto de sus colegas de comunidad científica para poder contar esto luego en el Congreso. Entonces es un esfuerzo intelectual muy grande y requiere de sensibilización también de la comunidad científica, porque para tú ser capaz de asesorar como investigador tienes también que hablar en otro lenguaje, tienes que hablar de otra manera. Entonces se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de la oficina para desarrollar esta nueva profesión, y de hecho ya nos ha acabado una persona. O sea que, lo habéis hecho muy bien. Lo hemos hecho muy bien, es verdad, pero que es una nueva profesión y que hay que entenderlo como tal, y además autodidacta, porque nadie nos ha enseñado cómo había que hacer esto. Hemos puesto en marcha el método entre nosotros y lo vamos cambiando cada año, o sea que eso tiene mucho mérito, creo. Es Totalmente. abierto también. O sea, nosotros hemos ido aprendiendo con nuestra propia metodología estos 3 años en qué funciona, qué no nos funciona, cómo hacerlo más rápido, mejor. Y en cualquier caso, hablamos de temas que parece que los estamos llevando mucho a la ciencia, pero sí que me gustaría también acercarlos hacia otro lado, porque cuando tú te miras, por ejemplo, la encuesta de percepción sobre la ciencia del CIS, la de 2023, los temas que más preocupaban a la sociedad en esa encuesta eran nuevas formas de energía, el efecto de la inteligencia artificial, y temas que tenían que ver con la biotecnología y la salud. O sea que realmente esa preocupación también está en la sociedad, que parece que lo estamos poniendo como siempre ahí arriba, pero que bueno, que realmente al final los temas están en todos los niveles, simplemente eso, ¿no? En todas las miradas. Hablando de miradas, Cris, yo me imagino que tenéis una mirada, digamos, española, ¿no?, para la selección de temas, pero que vais más allá. Voy a recoger varias cosas que han dicho para responderte a esto. Tú, claro, al ser como la última de cada apartado. Y nuestra mirada es española, y uno de los criterios es que tenga relevancia para el contexto español y para el Congreso de los Diputados. Y si os fijáis en todos los temas, casi todos llevan un subtítulo que se nos van a acabar las opciones, pero suele decir contexto español, una mirada española, perspectiva española. O sea, todo tiene que ser, pero muchos de los temas que trabajamos
En realidad son bastante comunes. La oficina C no es una cosa nueva, en otros países llevan teniendo oficinas parlamentarias mucho tiempo y nosotros nos nutrimos un poco de otras oficinas y somos parte de la red EPTA, que creo que la ha mencionado antes Ana, que es la red de oficinas europea de asesoramiento científico parlamentario. Y aunque es europea, también tiene miembros asociados como Estados Unidos, Japón, Chile, y nos nutrimos mucho de esta relación con nuestros pares para saber qué temas están en boga en esos países, que también, quieras que no, en un mundo tan globalizado, pues al final también son parte de los temas que vamos a trabajar o que ya estamos trabajando. Pero sí que creo que en España tenemos en la oficina española C, la oficina C, tenemos una perspectiva un poco distinta, porque nuestro enfoque a la hora de abordar los temas creo que es más integral y, por ejemplo, hay otras oficinas que se dedican más a lo mejor a la evaluación tecnológica, pero nosotros también, creo que lo han dicho, tenemos esa mirada 360 en el que también queremos incluir la mirada de la sociedad, porque para nosotros también es un público objetivo muy importante. Y para daros un ejemplo, y creo que también lo han introducido, este año en la propuesta de temas, en esa propuesta que hacemos a la mesa del Congreso, también hemos incluido temas propuestos por la sociedad a través de una consulta pública. Que esta consulta pública era una cosa muy sencilla, consistía en un formulario online en la web, que a través de, creo que eran 5 preguntas, ayudaba a definir un tema que cumpliese con nuestros criterios a cualquier persona interesada, sin necesidad de ser de la comunidad científica ni con experiencia o formación técnica. Recibimos 330 propuestas, que para nosotros es un éxito porque es llegar a un público distinto, pero que tiene esa mirada de temas que considerasen que les preocupaban y que podían ser abordados desde una mirada científica. Y antes también lo ha dicho Ana, esto puede ser casi cualquier tema. Y esta consulta pública, en la que hemos recibido más de 330 propuestas, es una de las medidas que se recogen en el primer plan de Parlamento Abierto, dentro del eje de participación, si no me equivoco. Participación a través de la oficina C se incluye como una medida a reforzar para fomentar esa participación de la sociedad a través de consultas públicas que contribuyan a esta propuesta de temas. Entonces, aunque tenemos cosas muy en común con otras oficinas y mantenemos el contacto todo el rato, creo que sí que incorporamos esa parte que eso es único, ¿no? Yo creo que nos hace únicos, creo que no lo han hecho en otras oficinas hasta donde llega mi conocimiento. Es que la ventaja de ser jóvenes y haber llegado tarde es que no eres tan viejuno tampoco en tus concepciones. Entonces, las otras oficinas llevan 20 años trabajando, pero nosotros hemos podido aprender lo que estaban haciendo y ser más innovadores. Entonces, ahora nos miran. De hecho, estoy contenta porque salió un documento el otro día de la Comisión Europea en el que ponían que la oficina C era un ejemplo de buenas prácticas en Europa. Pero en el fondo es porque estamos haciendo cosas que ellos nunca han podido poner en marcha y nosotros, sin embargo, pues por quizás no copiarles tanto, por no repetir tanto, por saber que estas cosas pueden estar ya funcionando. Y he de decir que es que los temas que nos han propuesto desde consulta pública son maravillosos. Es que te proponen, voy a decir uno que se supone que no puedo decir, pero el sueño, por ejemplo. Es que es increíble las cosas que te proponen y que cuando las evalúas dices, pues claro que tiene una dimensión importante a mirar y unas consecuencias sociales y, ¿no?, en el mundo laboral y en el mundo de la salud. O sea que es muy interesante también ese input social para también ir avanzando. Y yo, para dar un pelín más, Vero, José antes ha hablado de una encuesta de percepción en la que la sociedad dice una serie de temas, pero también en FECIT hacemos muchas encuestas sobre la confianza de la sociedad en la ciencia, y creo que la última que ha salido la semana pasada, hay una parte que me encantó que decía que la sociedad tiene mucha confianza en la ciencia, pero muchas veces ve que sus opiniones no son valoradas. Entonces yo creo que a mí me hace mucha ilusión poder decir que en un punto pequeñito y desde un sitio pequeño todavía, pero que esas opiniones a través de esa consulta que hemos mirado con mucho cariño sí que están siendo valoradas desde nuestro pequeño margen de acción. Qué bien. Ana, es que dicen que la juventud es atrevida. Claro, por eso. Lo dices por ellos, ¿no? No, por todos. Son de la oficina. Lo digo por todos. Esto no nos afecta a nosotros. Bueno, Fina, ¿no? La que es joven, que es de 2021. Sí, bueno, de hecho tenemos un poco esta broma ahí en la red EPTA, que nos reunimos 2 veces al año, y es que nuestra oficina tiene 4 años. Hay otros que también son unos babies, que son los de Luxemburgo, que también se han subido al carro ahora,
y somos las oficinas más jóvenes, pero es que la británica lleva 40 años, la francesa 30, es que hablamos de oficinas que están muy consolidadas en el ecosistema parlamentario de esos países, ¿no? Y sin embargo, pues algunas veces el director de la oficina británica del Post nos ha escrito un email de enhorabuena, esto que estáis haciendo con la consulta es alucinante, ya me contaréis los resultados, porque eso él nunca lo ha podido hacer en el Parlamento británico. Eso sí, tiene un despliegue allí fantástico, pero hay cosas que él no se ha atrevido a hacer y que sin embargo nosotros, pues de la mano de la Secretaría General y con, la verdad, quiero decirlo porque es que a mí me parece muy importante, con el consenso de todos los grupos parlamentarios de la Cámara, de verdad que esto, y todos lo sabemos, en España la situación política es enrevesada y es que todos los grupos parlamentarios de la Cámara nos apoyan. Hemos tenido 3 presidencias, primero Ana Pastor, después Meritxell Batet y ahora Francina Armengol, que han apoyado a la Oficina C. Es decir, que yo creo que eso es algo que es muy importante en los días en los que vivimos, ¿no? Y claro, desde el Reino Unido pues también nos miran y dicen, anda, estos acaban de llegar, pero chiquititos pero matones. Así que ahí estamos. Oye, a mí me gustaría también hablar un poco de las dificultades del día a día, ¿no? Cada uno un poco en el ámbito. Pedro, por ejemplo, ¿son accesibles los diputados? Porque entiendo que su agenda es, ¿no? Sí, tremenda. Son accesibles, sí. ¿no? Son accesibles. La agenda de los diputados es pública, o sea, la podéis ver entrando en la web del Congreso, son accesibles. Nosotros estamos intentando ganar su atención y su interés, y ahí vamos, ¿no? O sea, realmente nos gustaría tener más asistencia a los actos que convocamos, aunque está bien, y el fundamental que hacemos es el de la Semana C, donde presentamos los informes que hemos hecho a lo largo del año y hacemos mesas redondas y discusiones sobre cada uno de los 4 informes, y la asistencia está bien, nos gustaría que fuera mayor. También convocamos reuniones sobre temas concretos, por ejemplo, sobre, no sé si fue neurociencia o enfermedades neurodegenerativas, o el tema de Lela, y también hay una asistencia. El interés existe, nadie te dice esto es una pavada, no tiene ningún sentido hablar de ciencia en el Parlamento. Nadie nos ha dicho sois parciales en vuestra actividad, estáis inclinados a la derecha o a la izquierda, tenéis unas visiones de un tipo o de otro. O sea, hasta ahora, afortunadamente, y no es poco, eso no ha pasado. Y es verdad que hay apoyo y hay una simpatía que es nominal, o sea, que se dice, y que en el fondo probablemente se siente, pero a mí me parece que falta más atención. ¿Por qué falta más atención? Porque se hacen muchas cosas. ¿Tienen valor todas las cosas que se hacen en el Congreso de los Diputados? Desde mi punto de vista, no. Y vuelvo al tema de la calidad y de la sustancia. El proceso es importante también, pero si se aumentara la calidad en el debate, en el trabajo parlamentario, en la elección de los temas, en sobre qué tiene que trabajar un Parlamento, un Congreso de Diputados en el 2025 en España, sobre qué tiene que trabajar y sobre qué no tiene que trabajar. Yo creo que no tiene que trabajar en proposiciones no de ley, por ejemplo. Las proposiciones no de ley son unas iniciativas parlamentarias que están en el reglamento y que son muy populares. Son muy populares porque no comprometen a nada. Permiten hablar, permiten lucirse efímeramente a diputados y diputadas que a lo mejor no tienen mucha ocasión de hablar en el pleno o de llevar, porque realmente los papeles, como las películas protagonistas, los tienen unos pocos. Entonces las proposiciones no de ley es instar al gobierno a que considere que Madrid debe ser una ciudad no sé qué, instar al gobierno a pensar que Palestina y no sé qué, no sé cuántos, instar a declarar que... Entonces le instas, y luego le instas, es esto de la moción de confianza, de esto que está ahora en los papeles, que quiere Junts que se inste al presidente del gobierno a que presente una moción de confianza. Y aunque se gane esta moción de confianza, se insta al presidente, y el presidente del gobierno dice, yo creo que tienes razón, oiga, me instan, pero este es un tema mío,
la planteo o no la planteo. Pero es un tema de calado político, pero el 99% de las proposiciones no de ley no tienen. O sea, entonces, se dedica mucho tiempo a las proposiciones no de ley. ¿Para qué? Yo lo veo, se dedica mucho tiempo, sí, a cuestiones que no son esenciales, a grupos de amistad con parlamentos que está muy bien, pero tiene sentido que dediquen los parlamentarios, yo qué sé, 2 días, 3 días a... Esto lo estoy grabando, ¿no? Pero yo lo pienso, creo que a ir a Túnez con el grupo de amistad, con todos los respetos a Túnez y a la amistad y a los... Ir a Pakistán a una reunión de seguridad vial. Entonces, ¿a Pakistán? ¿A qué? No sé. Entonces, o sea, algo de... O sea, no digo que sea un disparate absoluto, pero si haces 100... O sea, yo creo que hay que priorizar. Y entonces, el acceso, ¿verdad? Cuando nosotros a los parlamentarios a veces les tratamos de animar a que vengan, siempre dicen que están muy liados. También están muy liados porque las jornadas son reducidas, esa es la verdad. Y son reducidas porque el parlamentario tiene otra dimensión que a veces no se tiene en cuenta, que es que representa al pueblo español en su conjunto, pero claro, uno es diputado por Murcia, por Ceuta o por Guipúzcoa, y entonces tiene que estar en su circunscripción porque se debe a los electores y tiene que tener cuidado de los compañeros de partido que están interesados en la próxima legislatura, a lo mejor, quizás, puede ser ocupar su lugar en las listas electorales. Entonces tiene que hacer de todo, tiene que vigilar la silla y tiene que cuidar a los electores. Entonces, lunes y viernes, sábado, o sea, no digo que trabajen poco, digo que las jornadas parlamentarias tampoco son... Entonces, para mí ese es un problema. O sea, ¿son accesibles? Pues sí, son accesibles, participan en actividades que nosotros convocamos como yo creo que deberían, y me gustaría, pues aspiramos a más, ¿no? Cris, ya lo has dicho, has hablado de consulta, pero entiendo que una de las dificultades es que queréis llegar más allá, ¿no?, de los diputados y de las diputadas. Sí, y queremos llegar quizá a muchas cosas. Tenemos una visión bastante ambiciosa y eso, que desde mi punto de vista de comunicación-conexión, es una de las grandes dificultades. Tenemos un triángulo de públicos objetivos que diría que implica casi a cualquier persona. Diputados y diputadas, sociedad en general y comunidad científica. Cada uno son grupos nada fáciles y muy heterogéneos, y los diputados y diputadas, pues Pedro ha dicho algunas cosas, tienen muy poco intervalo de atención por todas las cosas que tienen que abarcar, pero la comunidad... Poco ancho de banda, ¿no? Sí, pero la comunidad científica tampoco se queda atrás. Estamos hablando de una comunidad que también hace de todo, investiga, hace transferencia del conocimiento, hace divulgación, pero también muy heterogénea. Hemos visto en las entrevistas, los técnicos ven mucha diferencia entre disciplinas, y luego la sociedad en general, que es pues lo más heterogéneo. Y a la hora de comunicar, tú como periodista lo sabrás, tener públicos objetivos tan diversos hace que las acciones de comunicación tengan que ser distintas. Se compliquen mucho, y eso nos ha llevado a problemas a la hora de explicar ciertas actividades. Y voy a poner otra vez el ejemplo del programa de emparejamiento, pero quizás es difícil explicar a los científicos y científicas que van a acompañar a un diputado o diputada a su jornada laboral, pero que su jornada laboral puede ser que tú no estés con él. Entonces que tengas que a lo mejor esperar en la cafetería que él termine su sesión parlamentaria o su sesión en una comisión, y entonces que luego tengas que engancharte a otra cosa. Y también es difícil a lo mejor comunicar a los diputados y diputadas quiénes les van a acompañar. En la primera edición creo que nos llamaron porque pensaban que el acompañamiento era de nosotros, el equipo. Entonces me decían, ¿me vas a seguir? Y no soy yo el que va a ser otra persona. Y eso es porque son actividades que no sé, es la primera vez que se está haciendo, y que es tan difícil comunicar a públicos tan diferentes que también tenemos que ser un poco... Tenemos que saber cuál es el límite de lo que hacemos, y aunque queremos mucho impacto, pues limitado y muy bueno para los 3 años que llevamos.
Hablando de otras de las dificultades, y esta no os voy a engañar, esta la hemos hablado en privado, porque yo como periodista siempre le digo que me parece muy complicado. ¿Qué puede ser lo más difícil, José, a la hora de sintetizar tanto conocimiento? Pues yo creo que en los 14 temas que hemos trabajado, cada tema tiene sus cosas, ¿no? Pero yo creo que un desvelo común de las técnicas y de evidencia y mío es conseguir ofrecer una visión equilibrada, que hayas conseguido balancear todas las visiones. Y por dar ejemplos concretos, a veces se trata de ramas distintas de la ciencia de las que hemos hablado. Pues en prevención del suicidio había que hablar con psiquiatras, pero también con psicólogos, pero de repente vimos que había mucha parte del conocimiento que estaba en cómo se previene desde los medios de comunicación. Entonces empiezas a enfocar hacia esa esfera, pero luego también se trata del acceso a la vivienda, de la seguridad económica de las personas, y entonces empiezas a enfocar hacia otro perfil de personas, sociólogos, otro ámbito que trascendía totalmente la salud. De repente también es una cuestión de que te llega un momento que te preguntas, ¿he abarcado todas esas dimensiones? Ocurría también en el tema de envejecimiento y bienestar. Es un tema biológico a priori, pero también es un tema social, ¿no? ¿Qué ocurre con las personas mayores en la sociedad? Entonces, nuestra primera obsesión es, hemos recogido todas esas miradas, y eso es difícil. ¿Por qué? Porque al final sientas en una misma mesa gente que no está acostumbrada a estar sentada junta. Y nosotros tenemos que elaborar un informe que esas personas van a revisar, las 20 personas expertas o 40 con las que hemos hablado, lo revisan. Y nosotros tenemos que conseguir elaborar un documento que a todos les parezca bien. Tenemos que conseguir un sumatorio perfecto de sus visiones, incluso cuando son disensos. Entonces hay que conseguir que esté reflejado las dos posiciones. Por ejemplo, este año ha sido especialmente difícil conseguir aunar visiones en el tema de la minería, precisamente, ¿no? Como recurso o como algo que explota y daña el medio ambiente. En el tema del suicidio, ¿es un tema de salud o es un tema social? Entonces, ahí conseguir ese sumatorio, pues es complicado. Hablamos del ancho de banda de los diputados, yo voy a hablar del ancho de banda de los científicos. También es gente súper atareada y hemos vivido pues también cosas muy locas al hablar con ellos. Pues desde una entrevista de ciberseguridad con una persona que en ese momento había perdido la visión porque salía del hospital y la entrevistábamos con gafas de sol, ciega y en un taxi. Y a lo martirio y nos contestaba y yo decía, ¿por qué estará aquí contestándonos? Pero bueno, eso nos ha ocurrido. Hemos de repente agendado una entrevista con una investigadora, en este caso británica, a muchas semanas vista, y llegar el día de la entrevista, estar esperando, y cuando se conectó, pues la persona se quedó mirándonos y nos dijo, ¿pero ustedes quiénes son? O sea, y a partir de ahí tú ya construyes, no, te escribimos, te lo cuentas, tal, pero que al final ellos tienen la mejor disposición hacia los informes, el tiempo es limitado, intentamos robarles siempre el menor posible. Pero bueno, ellos son al final los protagonistas también del informe, en definitiva, porque ellos son los que lo validan, es su experiencia y su nombre que aparece en todas las personas que hemos consultado, hay absoluta transparencia en eso, están en todos los informes. Y bueno, y en este sentido, por mencionar también una encuesta o por dar un dato, nosotros a todas las personas que han participado con nosotros en actividades les hacemos una encuesta de satisfacción, y en el caso del personal experto, científicos y otro tipo, porque a veces también se trata de hablar con cuerpos de seguridad del Estado, con otras áreas que a priori tienen conocimiento, pero no es ese conocimiento académico. Todas esas entrevistas, el resultado es que, no me acuerdo el dato, 98 o 99, más del 98% repetiría. Casi el 100% considera que nuestra metodología es muy efectiva. O sea, dejamos muy buen gusto entre la comunidad científica, lo que entendemos que también es un poco generar este ecosistema y que ellos también pues vean un poco nuestra labor y su propia capacidad para intervenir en las políticas públicas pues de otra manera, ¿no? O sea, que al final también es... Pero eso, lo difícil es ese equilibrio. A nosotros yo creo que es lo que más desvelos nos produce. A mí me parece complicadísimo y además, no os voy a engañar, no estoy haciendo bien mi trabajo porque yo no soy objetiva, yo soy una verdadera fan de su trabajo. Ana, has dicho que no estáis solos, eso ya lo has explicado, pero me gustaría también hablar de dificultades a la hora de llegar aquí, a este éxito. No, yo fíjate que cuando pienso en la mayor dificultad que tenemos, yo ya las conocía en el minuto 1 que nos encargaron este proyecto. Y va precisamente por la línea de lo que dice José. La comunidad experta habla contigo, se entrevista y están contentos porque creen que van a tener un impacto, creen que su trabajo va a tener un impacto en el Congreso. A ti te llaman del Congreso y tú dices,
voy a poder ayudar a que España mejore en esto o en lo otro. Son gente, daros cuenta, que vienen del mundo de la investigación en cáncer, o sea, es gente que tiene ganas de hacer algo por la sociedad. Lo que más cuesta es tener impacto. La primera pregunta que nosotros hicimos cuando estaba en ese momento Izaskun Lakuntza, que ahora es directora de FECIT y que era coordinadora conmigo cuando empezamos y arrancamos la oficina, nosotros nos entrevistamos con las 25 oficinas que había en el mundo, menos con los rusos, que luego han salido de la redepta por portarse mal. Y la primera pregunta era, ¿cómo mides el impacto del trabajo que estáis haciendo? Nadie nos supo contestar. Este es el desafío es, en esta agenda que está contando Pedro, que responde a un diputado o una diputada, que es casi como un alto cargo de la administración, que toca temas absolutamente diferentes, por la mañana está hablando de autoescuelas, por la tarde está hablando de cáncer, al mediodía tiene una reunión, es una locura verdadera, con pocos recursos, con pocos recursos para lo que debería ser el Parlamento español. ¿Cómo consigues que todo este conocimiento riguroso, experto, de calidad del que habla Pedro, se inserte en el procedimiento y de verdad se tenga en cuenta y de verdad se tenga tiempo para debatir, para que eso... Y seguir también, medir ese impacto, que también es muy difícil, no somos capaces. Y tenemos ejemplos, nos desvanamos los sesos, miramos, está el equipo mirando dónde se está usando el material de la Oficina C, si se ha suscitado en un debate en una comisión, si se ha incluido en alguna PNL o un anteproyecto de ley. Nosotros sabemos por otros medios que algunos ministerios de España están utilizando esas notas para preparar las leyes, que también vienen a veces desde el Ejecutivo. Eso nos ha pasado, pero hacer un seguimiento y una métrica exhaustiva del impacto que tiene el conocimiento científico en el Congreso es imposible. Llevamos poco tiempo, además, es difícil. Llevamos poco tiempo, pero mi miedo, y lo vi en el primer momento, es que oficinas que llevan 30 años están igual y están con ese mismo desafío. Entonces, es muy importante entender cómo esto realmente está impactando en la calidad de nuestras políticas. Y eso ahora mismo es muy difícil de abordar. Con los medios que tenemos, con la capacidad que tenemos y con el sistema que hay en el Congreso, porque como dice también Pedro, quizás lleguemos a un sitio en el que el análisis por lenguaje natural de la información del Congreso la puedas ver por inteligencia artificial y seas capaz de analizar de una manera más sencilla. Ahora mismo son los diarios de sesiones, es entrar en una web que es complicada, y bueno, claro, son incombustibles, buscan, rastrean y terminan encontrando. Tenemos, y también hay publicaciones de la Unión Europea, como os digo, donde nos están citando, pero en realidad sería, ¿qué impacto ha tenido el informe de neurodegenerativas de la oficina? ¿Se ha aplicado en la ley ELA? Nosotros tenemos sospechas de que quizás lo hayan tenido en cuenta y algunos de nuestros mensajes fundamentales han sido incluidos, pero yo no lo puedo demostrar. Y eso es algo que a mí me desvela, porque si yo no puedo demostrar la calidad de este trabajo de una manera incontestable, porque también ahí aplicas un poco tu metodología científica, pues es difícil también defender ese trabajo, ¿no? Entonces, yo sé que para mí ese es mi mayor debilidad y mi mayor challenge en realidad hacia el futuro. ¿Cómo medir el impacto? Yo ahí no estoy... Bueno, si me permites... Por supuesto. Me vais a disculpar, yo a las 8:15 me tengo que ir. No, te digo, es que estás haciendo fenomenal las preguntas, pero a lo mejor conviene abrir para... Vamos, yo no presumo que tengáis preguntas para mí, pero que os digo que a las 8:15 me voy, o sea, es por no dejarlo. No estoy muy de acuerdo con lo que dice Ana, o sea, y lo hemos hablado, o sea, yo creo que lo que tiene que hacer la oficina es ir sembrando, y es ir gradualmente introduciendo eso, la conciencia, poner al acceso de los diputados el conocimiento científico, incluir el conocimiento científico en su mundo, en su percepción, ponerles en contacto con los científicos si quieren estar, y ir poco a poco. Ya meterte en el impacto es que es muy difícil medirlo, pero si en el Congreso si no hay en España evaluación seria de políticas públicas, están las leyes, pero dices, oye, ¿y cuál es el impacto de las políticas de vivienda que se hacen?
Si no sabemos cuántas viviendas hay en alquiler en España o cuántas viviendas vacías hay en España, si no tenemos ese dato. Yo he estado en alguna sesión que vienen expertos a la Comisión de Vivienda, en lo que se ponen de acuerdo los ultraliberales y los dirigistas, ¿verdad?, es que no tenemos datos para evaluar el dato. Si no tenemos un informe serio, aceptado, consensuado, que conozcamos del impacto del COVID en España y de las políticas que se... Entonces, ¿cómo vamos a saber el impacto nuestro, que somos ¿sabes?, una cosa que acabamos de trabajar? Pues es muy complicado. Entonces, es imposible, no es que sea muy complicado. Entonces, es ir poco a poco ganando terreno. Convocamos una reunión, el año pasado vinieron 10, ahora han venido 25. El año pasado nos pidieron una sesión específica de una comisión, este año nos lo han pedido 4. Nos citan 5 veces más de lo que nos citaron el año pasado, nos dan más recursos. Es ir ganando terreno. Y midiendo el terreno que ganamos. Bueno, y midiendo, claro, como la solución, es que medir, sí. Lo vamos a medir. Bueno, Pero, ¿queréis abrimos un poco el debate, sí, Vero, sí, por sí. si acaso? yo, por terminar, solo sí que me gustaría, como has hablado un poco de futuro, pues a lo mejor dejar, ¿no?, como una pildorita de cómo os veis en 10, 15 años. Yo creo que es bueno siempre terminar, ¿no?, valorar este ecosistema. Yo me veo en el procedimiento del Congreso, es lo que me gustaría a mí. Es decir, ahora mismo hemos entrado, estamos sensibilizando, pero no estamos de manera procedimental. Si entra una ley no tiene que tener un informe científico, entra a la comisión no tiene que tener un técnico de evidencia. Pues vamos a llenar las comisiones de técnicos de evidencia, vamos a hacer que las leyes tengan esos informes, que se haga de manera sistemática en la tarea parlamentaria. Y eso sería lo que a mí me parece que deberíamos pelear para conseguir. Es verdad que es un cambio cultural, lo que está diciendo Pedro es cierto, y no nos vamos a engañar, esto no es un trabajo que se vaya a hacer en 3 años, es un trabajo de años. Pero hemos conseguido entrar, estamos siendo bien valorados, es verdad que nos han aumentado el dinero del convenio, pues vamos a pelear por estar donde tenemos que estar. Claro, ¿no? Y además cuando uno piensa futuro, pues hay que soñar. Sí, sí. Cris, ¿tú? Yo, Ana ha dicho más técnicos de evidencia y de conexión, por supuesto. Y pues quizá mi respuesta va a ir un poco también en ese sentido de más personas dedicándose a esta carrera científica. Yo cuando cuento a lo que me dedico a mis compañeros que han hecho bioquímica conmigo, pues muchos les cuesta mucho visualizar qué es lo que hago y cómo pongo en valor la formación que tengo científica. Y desde la oficina C buscamos cada vez formar más personas que trabajen en esta intersección. Tenemos becas para estudiantes de máster, ahora se van a incorporar como personal en formación 4 estudiantes. Y pues yo sueño un poco con que todo ese equipo de nuevos técnicos de evidencia y de conexión pues decidan en algún momento dedicarse a esto y que sea una opción para la carrera científica. Pedro. Yo suscribo lo que han dicho Ana y Cristina. Sí. Y José, ¿tú como técnico de evidencia? Pues yo me voy a vuestro futuro, me uno a él y nada, sí, o sea, es que estoy totalmente de acuerdo. Por añadir una idea, quizá poder salir un poco de esta visión como técnicos de evidencia, de que estamos solventando esa brecha, ¿no?, como de entendimiento entre una comunidad y otra, porque estamos en un futuro en que ese ecosistema sea lo suficientemente ya consolidado, esté lo suficientemente consolidado para que pues, los OPIs como el CSIC o las universidades tengan sus propias oficinas de transferencia y el papel del técnico ya no sea tanto esa labor, ¿no?, de facilitador, como una visión más, pues eso, de estar sistematizando el proceso y con una visión quizá ya más a largo plazo, hacia futuro, un poco anticipar los temas, o sea, poder ya como mirar en otras direcciones, ¿no?, que no estemos tanto como en el presente de la labor, pero pues eso, en un futuro sería deseable. Pues es un futuro muy bonito. Bueno, como Pedro ha dicho que se tiene que marchar, vamos a adelantar las preguntas que espero que tengáis. Todas para Pedro. Pues, Yo me disculpo que me tengo que ir a la pero no. Pues empezamos por aquí y luego vamos... Muy bien, buenas tardes, gracias por la mesa, muy interesante. Yo tengo que dudar un poco en ese debate que habéis planteado, porque me parece legítima la ambición de medir. ¿Eres, perdona?
José Antonio Rubio, perdón, de Indra, y además trabajo en temas de ciencia y democracia porque me dedico a procesos electorales y algo conectamos, ¿no? Por otro lado. Pero me interesa mucho preguntaros con este tema que habéis dicho. Bueno, son dos preguntas. Una, ¿hasta qué punto la necesidad de una formación en ciencia y en la aplicación de la ciencia al Congreso de los Diputados y en la incorporación que los señores diputados, cuando se proclaman y van a ser los representantes, ¿no?, del pueblo, debieran de adquirir de manera previa, asumiendo que la inmensa mayoría son personas no precisamente con una formación científica, sin más de la ciencia política, de la sociología, del derecho sobre todo. Entonces, ese es un punto que quería plantearos. Y segundo, caramba, hay una ley, la ley creo que es 27/2022 de diciembre, que aprueba la institucionalización de la evaluación de las políticas públicas. Una ley que yo he tenido el deseo de leer, de buscar quién la promueve, quién la defiende en el Congreso. Me parece un pedazo de ley estupenda y no se ha hecho nada. No se ha creado la Oficina de Evaluación Nacional, no se ha creado el sistema de indicadores de evaluación. Aquí lo que hay no es una resistencia colectiva, ¿no?, a medirse y a evaluarse, porque de otro modo, cuando ya tienes incluso una norma que establece el rigor científico desde el diagnóstico riguroso de la realidad para emprender el diseño, la ejecución y la evaluación, no hay un proceso más científico que este, empezando por demandar a los técnicos cuál es el estado de las cosas. Entonces, lo siento, pero tengo que preguntaros, es decir, ¿no veis que hay una carencia de predisposición a la ciencia y de predisposición a la métrica? José Antonio, es una pregunta y una reflexión lo que has hecho, ¿eh? Son dos preguntas. Sí, yo en el segundo punto estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es la realidad. O sea, que hay leyes que son buenas y que incorporan objetivos loables y necesarios, como la que tú has citado, que luego no se aplica y no se desarrolla. Hay otras leyes que no son buenas y que tampoco se aplican y se desarrollan. Y es un problema aprobar leyes que luego no son eficaces, que son legales, que están válidamente aprobadas por el órgano que tenía que hacerlo, pero luego no tienen aplicación. Y que no se apliquen las leyes es una cosa muy mala, porque genera desconfianza, genera desconcierto, genera desafección. ¿Para qué sirve el trabajo que hacen todos? O sea que, y el tema de evaluación de políticas públicas en concreto, porque hay leyes que son más inocuas y si no se aplican, pues no es. Pero este es un tema muy serio, porque efectivamente hay que ver si uno va en la dirección correcta cuando toma determinadas decisiones públicas, políticas. Y la manera de saberlo es medirlo, ir a la evidencia, estudiarlo y ver si como consecuencia de, yo qué sé, prohibir las bicicletas, o prohibir los camiones, o prohibir el gasóleo, o prohibir lo que sea, ¿no? El objetivo que se buscaba, que era una ciudad más amable, una mejor salud, menos ruido, tal, ¿se ha cumplido o no? Y eso hay que medirlo. O sea, que en eso 100% de acuerdo. Y lo de la formación en ciencia, no sé si te referías a los funcionarios o a los parlamentarios. A los parlamentarios. Es que eso, o sea, ahí ya entras en cómo funcionan los partidos políticos, en el proceso de selección de líderes y de personal político, que yo creo que es malo en España y es malo en general en el mundo y se ha ido deteriorando por razones complejas que nos llevarían días a discutir. Pero es, sería deseable que sí, sería deseable, yo creo que funcionara, que hubiera un funcionamiento distinto, ¿no? No creo que tenga que ser
la meritocracia o que tenga que ser una aristocracia del conocimiento, ¿no? O sea, que al final los ciudadanos elegimos a nuestros representantes y la intermediación entre ciudadanos y representantes la hacen los partidos políticos. El problema es que yo creo que los partidos políticos la hacen por un nivel que ya está, desde mi punto de vista, al límite de lo tolerable en cuanto a calidad, y que eso habría que darle una vuelta y tocar varios, no sé. Luego, bueno, no sé qué decirte, pero que... No, gracias por la respuesta, pero vamos, por acabar un poco el tema, o sea, hay un profesor de estadística que nos decía que eso, la resistencia a medir es la resistencia a aprender. Sí, entonces, sí, no, que lo que no se mide, no se puede medir, no se puede tratar. Sí. Yo sí puedo también un poco intervenir y contestarte. Yo he hablado mucho con nuestros colegas que están trabajando en evaluación de política pública, porque yo considero que forman parte de del mismo ciclo y que están en realidad trabajando como trabajamos nosotros. Nosotros lo que hacemos en realidad es una evaluación pluralística de lo que está pasando en un ámbito y lo presentamos. Sería una ex ante, mirando las políticas públicas que han sucedido, hacemos en realidad esa parte del trabajo. Y por supuesto el conocimiento es el que nutre luego la evaluación de esa política pública. Desde la Fundación nosotros hemos sacado una convocatoria ahora que se llama I+P, Innovación en Política Pública, para el mejor diseño de políticas públicas, en el que financiamos grupos de investigación que trabajan de la mano de las administraciones públicas ante un desafío que enfrentan. Y siempre mirando eso que habla Cris, esta conexión entre grupos de investigadores e investigadoras con desafíos reales de la sociedad y de las políticas. Yo sí que creo que una de las cosas que pasa en España a veces es que se presentan iniciativas interesantes y necesarias, pero sin recursos suficientes. En el caso de la evaluación de las políticas públicas, yo mucho me temo que quizás es lo que esté pasando, es decir, que la ley está, pero hay que desplegarla, necesitas recursos, necesitas contratar personas, formar personas, tener dinero, y esa repartición de recursos pues a veces no es lo eficiente que debería de ser. Esa es mi sensación. También yo lo percibo así dentro de nuestras propias instituciones científicas y dentro del propio Parlamento. Yo creo que faltan recursos también. Quizás, yo sí que pienso que un político puede ser elegido sin que tenga conocimiento científico, por supuesto, eso es la democracia, y esa gente puede tener unas virtudes ideológicas de valores que te inspiran y que te animan, y todos nos dejamos llevar por eso también. Pero quizás debería tener una institución muy fuerte que le ayudara o la ayudara a esa persona, ¿no?, a poder lidiar con el trabajo que se va a enfrentar. Asesores potentes, una biblioteca estupenda, un servicio de investigación, documentación, una oficina C, y eso es lo que necesita ese parlamentario. No necesita ser doctor en matemáticas, que por otro lado, los doctores en matemáticas los hemos conocido a muchos, o en otras disciplinas que aparentemente son, pero luego no son lo que parecen tampoco. O sea, que eso hay que tener cuidado con esa valoración. Pero eso no soluciona el problema de fondo. Bueno, los recursos y la fortaleza de la institución sí puede ayudar a hacer el trabajo de las personas. No, porque el problema de fondo es que yo creo que ahora cualquiera con ganas y con interés se prepara bien un tema. O sea, hay acceso al conocimiento. Tú puedes informarte, puedes hablar con... Eso lo puedes hacer. La cuestión es, luego lo vas a poder llevar a la discusión política. Te va a dejar tu grupo parlamentario, te va a dejar tu jefe de grupo parlamentario, entonces no hay incentivos, suponiendo que existiera la capacidad, que ya es mucho suponer, y que existiera el interés, que ya es mucho suponer, que existiera... que existiera. Luego, lo que ocurre es que no te van a dar los 10 minutos para que tú digas lo que piensas, si has investigado tal, no, te van a decir, mira, esta es la posición del grupo parlamentario, que es entendible. O sea, si es que todo esto yo empecé en el Parlamento hace tiempo había... Los diputados de un grupo parlamentario decían cosas distintas, ahora dicen todos lo mismo. Dicen exactamente lo mismo, porque hay jefes de comunicación, porque está estudiado, porque lo deben de tener medido, y deben de decir, deben de haber que aquí el mensaje tiene que tratarse de esta manera, estos son los mensajes que damos hoy, esto es lo que vamos a decir hoy. En la Comisión de Agricultura, en la de Vivienda, en la de Política Territorial, en la de Defensa, esto es lo que vamos a contar, y no te sales de ahí. Entonces tú dices, no, pero es que deberían de tener asesores,
Bueno, eso está muy bien si te dejan realmente, si hay libertad, si hay posibilidad de entrar en un debate, porque si al final dígame, usted ha estudiado mucho de esto, pero esto es lo que hay que decir hoy, y uno no se sale de este guión. Pues no, que en sistemas políticos donde hay realmente un aparato fuerte para el parlamentario, y para mí Estados Unidos es el que tampoco está en una situación ideal como conocemos, porque el parlamentario se debe o sea, al partido, pero uno es senador por Wisconsin y el partido es secundario, es demócrata republicano, y tienes una conexión muy potente con tu electorado. Y tú sabes lo que quiere tu electorado y tienes mucha fuerza. Entonces tienes muchos asesores. Y aquí lo importante no es el diputado, lo importante es el partido, es el grupo parlamentario. Yo lo siento, me ha encantado, lo siento, disculpadme, pero es que me tengo que marchar y nada. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, si hay algo ya me pueden. Te contamos. Gracias, Pedro. Pues sí, yo quizá por alinear justo la pregunta y el comentario con la evidencia científica que nosotros recogemos en los informes, quizá uno de los comentarios más comunes cuando entrevistamos a personas expertas es que nos dicen que por qué no se están evaluando algunas de las políticas que ya se han aplicado. Entonces yo voy a entrar en un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, en el informe de prevención del suicidio, ahora mismo España cuenta, por ejemplo, con más de 12 estrategias para la prevención del suicidio en función de la comunidad autónoma. Si cada uno hubiera evaluado cómo las distintas medidas que han aplicado han funcionado, esto es algo que nos dice la comunidad experta, tendríamos como un cuerpo de evidencia que iría precisamente, que emanaría de esa evaluación de la que tú también hablas. Entonces simplemente señalar eso, que me parece que efectivamente que la comunidad científica está alineada con esa necesidad de la evaluación. Entonces, pues nosotros lo recogemos en muchos de los informes que hemos realizado, la necesidad de evaluar todas las medidas en calidad del aire, en prevención del suicidio. Hay otra pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, la adapto un poco porque creo que Pedro, ¿no? Se llamaba, sí. Iba un poco por lo que va un poco en línea. A ver, bueno, yo me llamo Ramón, yo vengo me he dedicado al mundo de la empresa, a dirigir empresas y tengo de formación, soy de formación tecnológica, ingeniero, y mis padres se dedicaron a lo que vosotros, ¿vale? Mis padres son científicos y profesores de universidad, ¿vale? Entonces yo para mí he vivido parte de esta contradicción. Entonces, enhorabuena por lo que estáis haciendo, me ha parecido increíble, yo no era consciente que era una oficina C y que hicieras todo lo que hacéis, estoy convencido que lo debéis hacer muy bien, por lo que he oído. Pero querría entrar en parte del ángulo que decía Pedro y lo que decías tú, ¿vale? Él pide, o sea, yo me da la sensación de que sois astronautas en mitad de un terreno yermo, esa es la lectura que hago yo desde fuera, simplemente como ciudadano civil, ¿vale? Apelamos a la formación, pero a mí me ha gustado mucho más su resumen de la capacidad y el interés. ¿Vale? Y creo que ese es el problema. Claro, si nosotros tenemos un proceso de selección en el que el todo es más importante que el individuo, como han contado en los partidos, etcétera, pues me da la sensación de que vais a ser astronautas toda vuestra vida. Y lo que tendremos, yo no lo he hecho, para entrar a la página web he visto los informes que tenéis, pero si tengo tiempo me leeré un informe vuestro porque estoy convencido que tendrá mucho sentido, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte de una observación. Entonces, la pregunta iría hacia dos ámbitos, ¿no? O sea, el sentido de vuestro perfil es otro. Uno es, ustedes de vuestra... Bueno, primero no entiendo por qué tardamos tanto en montar una oficina en España. No lo entiendo. Esto para mí confirma lo del desierto. ¿Por qué tardamos tanto? ¿Vale? No sé si queréis hacer una etimología de por qué leches tardamos tanto en hacer lo que los demás ya han inventado. Eso es un problema que tenemos en España en general. Me ha sorprendido que cuando has dicho que tenéis tres patas, ¿vale? Tenéis la pata de sociedad, tenéis la pata del científico y tenéis la pata del político. Claro, como yo me dedico al mundo de la empresa, he dirigido empresas de ingeniería, de energía, me he dedicado a cosas del hidrógeno, tantas cosas que puedo hacer. ¿Por qué no está la empresa? Si es que sin empresa nada se pone en marcha, si vosotros vais a dedicarse a escribir leyes
y a ir a reuniones a Pakistán, que me parece muy bien. Entonces me ha sorprendido que en el triángulo no esté la empresa. Entonces, al final todo lo que estoy diciendo es recoger, ¿qué hacen los demás que no hacemos nosotros? ¿Qué hacen el mejor ejemplo que haya de oficinas en el mundo que no hacemos nosotros? Porque ya que si los nuevos, no reinventéis, copiar al más listo y avanzar a toda leche como hacen los chinos o los japoneses. Yo, si puedo... Sí, Ana. Porque son muchos temas. Sí, perdón, ha habido mucho. No pasa nada. Yo quiero decir una cosa. Obviamente, el letrado de Cortes tiene mucha más experiencia que yo y, como os digo, nosotros hemos entrado al Congreso hace relativamente poco. Pero, sin embargo, yo disiento porque mi percepción del trabajo que llevan a cabo los diputados en la Cámara, aunque es verdad que hay una parte muy bronca cara a los medios de comunicación, en los plenos sobre todo, cuando nosotros hemos trabajado con ellos en las comisiones, yo no percibo eso. Siento deciros que para mi confort, o sea, para estar un poco reconfortada, ellos sí que tienen un diálogo inteligente, inteligible y negociador dentro de las comisiones. Porque daros cuenta que la magnitud de la tarea del Congreso es ingente y ellos tienen que negociar. Hay muchas cosas que salen a la luz y que se ven y que son terroríficas, y otras que están trabajándose ahí dentro, que no tienen esos focos y que se están trabajando con cierta seriedad. ¿Y por qué van 25 personas de 350 a una reunión? Pues porque las agendas de esas 300... ¿Eso se desconvoca una reunión en cualquier lugar? No se desconvoca, porque 25 diputados en civil, porque a lo mejor esos 25 diputados y diputadas de diferentes grupos parlamentarios son los que están trabajando en la comisión de ciencia que les interesa, o de transición que les interesa el hidrógeno verde, que luego van a legislar sobre ese tema. Entonces tú necesitas ir sensibilizando a esos grupos de personas que están trabajando sobre temas concretos, y es normal que alguien que está trabajando en la Comisión de Salud pues no venga a lo mejor a hidrógeno verde, es lógico. Por eso digo que también hay que un poco aterrizar lo que estamos diciendo. Ahí hay un trabajo que se está haciendo muy meritorio por parte de mucha gente, a pesar de lo que pueda trascender. De hecho tienen un problema quizás de imagen pública, porque son mucho mejores de lo que parecen ser, y eso nosotros también lo vemos. Yo respeto mucho esa función pública que están haciendo y hay gente muy buena y que está trabajando bien. Dicho todo esto, es verdad que ese ambiente de cooperación, de trabajo y seriedad en las comisiones no trasciende, eso es cierto, no trasciende a los medios de comunicación. O porque no interesa dar esa narrativa, eso no lo sé, los periodistas sois vosotros, o porque no llega, porque es verdad que siempre llega antes lo que es más ruidoso y así que lo otro. Otra cosa que quiero decir es que para nosotros la empresa es sociedad. Ya sé que no te ves reconocido, pero me imagino que lo ibas a decir tú también. Y como generador de conocimiento también. Claro, y nosotros entrevistamos a gente que está dentro de la empresa privada y asociaciones empresariales, y porque por supuesto sin esa mirada es imposible entender muchísimos de los temas que estamos trabajando. Eso lo hacemos. A veces lo hacemos a través de asociaciones por ejemplo, vamos y hablamos con Asebio, y Asebio nos trae una empresa que está trabajando en diagnóstico de cáncer. Te pongo ese ejemplo porque lo recuerdo especialmente, pero que nosotros tratamos de sacar el conocimiento esté donde esté. Puede estar en sociedad civil, en empresa, en los pacientes, como decía antes, o sea, no vamos a desdeñar nada de ese conocimiento. Sí que es verdad que el Consejo Asesor de la Oficina integra las entidades públicas de este país. El Carlos III, el Instituto de Salud Carlos III, el CSIC, la CRUE, la Confederación de Sociedades Científicas, las Reales Academias. O sea, nosotros traemos, digamos, toda la plana mayor de la ciencia pública que hay en este país. Pero esa ciencia pública se cofinancia con ciencia privada, trabaja de la mano de la ciencia privada, y quiero decirte que es una manera también de traer lo que hay. Y nosotros entrevistamos a gente de la industria también. No sé si vosotros queréis añadir alguna cosa más. Como si queréis añadimos, pero me gustaría que hubiera, porque nos quedan 2 minutos, que Margarita me ha dicho que tenemos que acabar puntual, y me gustaría... Continuáis hablando informalmente. Claro, pero a ver si podéis lanzar en la pregunta y vamos con el debate si queréis fuera. Rápida, quería rescatar un poco, me ha robado la pregunta, el tema de por qué creéis que en España se ha tardado tanto en Ay, perdón. Y al hilo de esto, porque yo trabajo como divulgador científico, soy doctor en biotecnología, me encanta lo que hacéis, os digo enhorabuena por eso, por cierto, me parece clave lo que hacéis. Pero claro, ¿por qué creéis que se ha tardado tanto? ¿Es un tema de financiación, de esta infrafinanciación que yo como predoctoral he sufrido en el sistema de ciencia en España? Porque se publica mucha ciencia de mucha calidad a nivel mundial en España. Entonces, no sé si falta por ahí, o es una cosa más de cómo nuestra sociedad, aunque nos aprecian o aprecian al mundillo científico, si
hay un paso clave que falta, ¿no? Entre conectar a esa sociedad si realmente les importa tanto, porque entonces, ¿por qué ha tardado tanto la oficina hacer estar representando a la sociedad, ¿no? Lo que hacéis. Mira, yo ahí me voy a colar de mis compañeros. Esto lo tienes que contar. Porque es que lo que pasa también es que los estudios que se han hecho sobre este tema, se ha visto que tú necesitas una madurez en 3 sitios. En tu comunidad política, es decir, una democracia asentada. En tu comunidad científica, bien financiada, bien engrasada, que comprende también que tiene una responsabilidad cara a sus políticas públicas. Y después una sociedad preparada para defender esto. Ese proceso en España se ha dado más lentamente que en otros países. Otra cosa que os quiero decir, Reino Unido o Estados Unidos tienen todo el sistema, engranaje de asesoramiento científico ideal que tú quisieras construir, pero les gobierna Trump. Y la decisión es política, porque esto es una dimensión más, que claro que tiene que estar, pero que no es la única ni sobre la que se toman finalmente las decisiones, quizás. Porque la decisión es del político elegido democráticamente. Esto no es una tecnocracia, es una democracia. Quiero decir con esto que tú, teniendo toda la batería de asesores, de comités científicos, de inserción del conocimiento en las leyes, en las políticas públicas, de evaluación, de dinero, no tienes una buena decisión. Hay que entender de qué estamos hablando. Y en lo que se dice en el caso de España es que no había la madurez en los 3 ecosistemas para que esto sucediera. Ha habido varios intentos y todos fracasaron. Y en Portugal y en Italia no existen oficinas parlamentarias de ciencia. Lo digo porque países de nuestro entorno no la tienen. Guárdate y luego seguimos, porque va a lanzar la última pregunta y así vamos. Para que tampoco quede aquí la visión de que tenemos unos políticos horrorosos, unos parlamentos, porque creo que no es real. Claro. Quiero decir que hablamos de evidencias y hablamos también de objetivos y de cómo nos han copiado muchas leyes españolas muy bien hechas en otros países con mayor engranaje. Y Estados Unidos y el Reino Unido tiene leyes de mierda aquí. Digo, porque creo que está bien que defendamos también que tenemos una clase política también muy preparada, que parlamentarios muy preparados, pero por desgracia no están en el foco. Claro. ¿Creéis que va a ser capaz este Parlamento de obligar a que cada ley lleve acompañado un informe científico? No. Eso no pasa en ningún país del mundo. No se consigue. Solamente Holanda tiene un sistema en el que esa dimensión científica está mucho más sistematizada. Ningún país tiene esto así, pero creo que esa es la pelea. Ahí es donde queda la batalla. Al menos que tengan esa mirada científica de manera procedimental. Me han rogado una última pregunta, pero la última porque está a punto de... Primera pregunta, pero soy rápida. Primera pregunta, enhorabuena, luego os lo digo más entusiastamente. Primera pregunta, ¿cómo priorizáis los temas que trabajáis cada año? Yo ya no contesto nada más, vosotros, chicos. Y segunda pregunta, si para forzar o para intentar tener ese impacto que queréis tener, si os alineáis con el programa normativo del país para anticiparos a las posibles necesidades científicas que puedan tener los diputados a la hora de trabajar en las comisiones. Sí, yo creo que tiene parte del mapeo de tendencias que hacemos y que estamos incorporando ahora más profundamente. Los temas siempre los elige la mesa del Congreso, entonces son ellos los que priorizan qué temas trabajamos de la lista que nosotros hacemos. Esa lista la hacemos en base a 5 criterios, que los ha dicho ya Ana: que exista suficiente evidencia, que vaya a tener relevancia en el medio-largo plazo, es decir, en 5 años, y en eso nos valemos de muchas de las fuentes que has dicho. Que tenga relevancia para el Congreso español y para el contexto español, y que tenga un alcance delimitado, es decir, que sea un tema que se pueda resumir en 20 páginas, estamos ahora. Y eso es los criterios en los que nos basamos para elegir 20. E intentamos que no se repitan mucho de un año a otro, casi todos son temas nuevos, precisamente porque también lo han dicho antes, la evolución de la ciencia de que los temas se puedan quedar anticuados en algunos casos. Y lo siguiente, te voy a dejar. Poco más que decir, si es que es eso, en cuanto a cómo priorizamos, pues tiene que ver con esos mecanismos de cumplir los criterios, y quizá esa lista que sale de lo que nos ha propuesto la comunidad científica, porque nuestro consejo asesor nos propone los temas anualmente. O sea, es el consejo asesor en donde está el CSIC, la CRU, el Carlos III, son todas las grandes instituciones científicas las que nos dicen este año los temas son de más interés científico, donde se están produciendo esos avances, son esto. Nosotros evaluamos eso, lo mezclamos con la consulta pública
todo lo que cumple esos criterios nos lo colocamos en una tabla, por decirlo de alguna manera, y entonces ¿qué hacemos? Miramos también a ese ecosistema, ¿no?, de ciencia para las políticas públicas a nivel internacional para intentar ver qué temas realmente están un poco en la actualidad, se están trabajando en otros lugares, también qué temas son marca España. Pues por ejemplo hemos hablado mucho últimamente del lobo. El lobo es un tema en España porque quizá a los noruegos les da igual, ¿no?, pero que intentamos balancear esas dos cosas para que no se caiga ninguno de la lista, y luego sí que intentamos mirar también como un poco nuestra retrospectiva. Si has planteado un tema a la mesa del Congreso 3 años y nunca lo han escogido, lo volvemos a plantear. Entendemos que no, pero algunos hemos insistido. Entonces, un poco es eso, o sea, no priorizamos tanto nosotros como que esa priorización nos la da hecha la propia consulta pública y la comunidad. Y sí miramos la memoria normativa, que lo que pasa es que esta memoria normativa, si estuviera aquí Pedro te diría, no se cumple, es lo que pasa, no se cumple. Entonces, pues claro, es difícil. Oye, si os parece, seguimos ahí. Pero nada, simplemente agradecer que hayáis estado aquí escuchándonos. Gracias a ti, Vero, por... No, y espero que ahora entendáis por qué este es uno de los proyectos estrella de la casa y mi favorito.